Descubierto. Niña sin hogar revela increíble conexión con millonario tras encontrar un celular olvidado. La lluvia caía a cántaros en el bullicioso barrio popular de Ciudad de México, llenando las calles de un aroma fresco, pero también de desafíos. Mariana, una valiente niña de 12 años, se refugió bajo un desvencijado kiosco, su estómago rugiendo y su corazón desgarrado. Desde que la cruel vida la había separado de su familia, su hogar se había convertido en el asfalto frío y la rutina de buscar comida. Sin embargo, en su mente vibraban los colores de sus sueños y un amor inmenso por la pintura que le había inculcado su abuela. Mientras sus compañeros se resguardaban de la tormenta, Mariana notó un destello entre los charcos. Era un celular que parecía perdido. Con manos temblorosas, lo recogió y, con una chispa de curiosidad, lo encendió. Al instante, la pantalla brilló con vida. Sin saberlo, había conectado su destino al de Alejandro, un exitoso empresario cuya vida era un desfile de éxitos y lujos, un mundo muy distinto al de ella. Los mensajes empezaron a fluir. Mariana compartía su pasión por la pintura, sus sueños de un futuro mejor, mientras Alejandro, sorprendido por la sinceridad de sus palabras, comenzaba a ver la vida desde otra perspectiva. Mariana dedicaba esos breves intercambios a expresar sus anhelos con una simplicidad que conmovía. Pero a medida que la conexión crecía, también lo hacía su miedo. Ella sabía que los prejuicios de la sociedad podían ser una muralla. ¿La buscaría ayudar solo por lástima? Su dignidad, su orgullo, eran lo más valioso que le quedaba. Cuando Alejandro la invitó a una gala de caridad, su mundo conocido parecía tambalearse. ¿Pertenezco a este mundo? ¿Qué dirían de mí?, se preguntaba, con el corazón tamborileando. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La invitación crecía en su mente como una tormenta, y el momento decisivo llegó cuando alguien le mencionó que su abuela había estado buscándola. La idea la estalló en el pecho, nunca había dejado de ser su hogar. Cuando los caminos de la gala se cruzaron con los de su familia, la emoción y la tensión colisionaron. Al ver a su abuela entre la multitud, toda la lucha, el sufrimiento y el amor reprimido se desataron en un abrazo doloroso y reconfortante. Allí, en medio del glamour y la opulencia, Mariana tuvo su momento. En un rincón del salón, con un lienzo blanco frente a ella, comenzó a pintar, cada trazo reflejando su verdad. A medida que su historia cobraba vida bajo sus dedos, los asistentes no pudieron evitarlo, algunos lloraban, otros sonreían, pero todos estaban intrigados. La magia de su arte transformó la gala en un espacio de conexión profunda y significativa. Alejandro decidirá acercarse y ayudar a Mariana y su familia, o se alejará temeroso de romper la barrera social. Y, aún más importante, ¿podrá Mariana hallar su lugar en un mundo que a menudo la rechaza, mientras se aferra a sus sueños? La conmoción en el aire era palpable, y la pregunta flotaba. La conexión entre ellos, enredada en amor, compasión y la lucha por la dignidad humana, una verdad sin fin, resonaba en la mente de todos. Mariana respiró hondo mientras la multitud la observaba con una mezcla de admiración y curiosidad. La pintura en sus manos no era solo un lienzo, era un reflejo de su alma. Cada color, cada trazo, resonaba profundamente en su ser. La lluvia, que antes era un obstáculo, ahora se convertía en una sinfonía que acompañaba su arte, haciéndola sentir viva y, por primera vez en mucho tiempo, valorada. El silencio en la sala se rompió cuando una mujer elegante se acercó para admirar su obra. «¿Es hermoso como lo has logrado?», le preguntó, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y emoción. Mariana sonrió tímidamente y explicó que sus pinturas eran su forma de escapar, de soñar en un mundo donde todo parecía tan difícil. La mujer asintió y, con lágrimas en los ojos, le prometió ayudarla a compartir su arte. Mientras compartía sus pensamientos, de pronto sintió una presencia familiar acercándose. Era Alejandro.
Su mirada reflejaba incertidumbre, pero también una profunda curiosidad. Era evidente que estaba atrapado en la red de emociones que Mariana había tejido con su pintura. La conexión inmediata entre ellos era innegable, algo que iba más allá de la distancia social que los separaba. Tu arte es impresionante, dijo Alejandro, su voz llena de sentirse atraído por la autenticidad de Mariana. Nunca he visto algo así. Tienes un don. Su alabanza meció el corazón de Mariana. No podía evitar sentirse invadida por una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Aquí estaba, un niño de la calle, obteniendo la validación de un hombre que podría darle todo el mundo a sus pies. Mariana sintió como esas palabras la animaban a perseguir sus sueños con más fuerza. Pero, al mismo tiempo, un manto de preocupación se cernió sobre ella. ¿Realmente puedes verme?, se preguntó, enfrentando la sombra de sus inseguridades. Tal vez él solo se dejó llevar por el momento, por la belleza efímera de su arte. La gala continuó, pero para ella, el tiempo se detuvo. Los ecos de las conversaciones fluyeron alrededor como un murmullo distante. En su mente, se debatía entre el deseo de aceptarlo como un aliado en su lucha y el temor a que, de alguna manera, la vista que tenía sobre ella estuviera teñida de compasión, no de conexión genuina. Alejandro, al percibir la tormenta interna de Mariana, se acercó un poco más. ¿Podemos hablar a solas?, preguntó. La voz de Alejandro era suave, casi un susurro, y ella sintió que su corazón latía más rápido. Un impulso del destino los llevó a un pequeño balcón que daba a la luna brillante y las luces de la ciudad. Mariana mantuvo un paso atrás, su intuición gritando que un salto de fe podría cambiarlo todo, pero las dudas la mantenían anclada en su inseguridad. Sé que la vida no ha sido justa contigo, comenzó él, con una sinceridad que tocó las fibras más profundas de Mariana. Quiero ayudar. Quiero aprender. Sin embargo, antes de que pudiera formular su respuesta, una figura conocida emergió de la oscuridad, su abuela. Una mueca de angustia cruzó el rostro de Mariana al ver a la mujer, que había sido su roca en momentos de desesperación, acercarse a un mundo que parecía un abismo de riqueza y complejidad. Mariana, gritó su abuela, su voz temblorosa. No puedes confiar en él. La tensión rebosaba por todo el balcón, el aire vibrando con preguntas y temores. Mariana se debatía entre dos mundos, atrapada entre su abuela y Alejandro, pero en ese instante, entendió que su vida podría cambiar para siempre. ¿Qué camino escogerá? Era el desafío que ahora la definiría a ella, una prueba que decidiría no solo su futuro, sino también el de su familia. La noche en la gala se tornaba crucial. Mientras los murmullos a su alrededor se intensificaban, la decisión estaba cerca, un dilema que podía alterarlo todo. ¿Seguiría el llamado de su corazón o se encerraría en el miedo? ¿Qué revelaciones se desatarían cuando finalmente decidiera qué hacer? Mariana sintió su corazón retumbar en su pecho. Las palabras de su abuela sonaron como un eco en su mente, amplificando sus miedos. No puedes confiar en él. La mirada de Alejandro, llena de esperanza, se encontraba frente a ella, dispuesta a abrir una puerta que había estado cerrada por tanto tiempo. Pero esa puerta, ¿a dónde conduciría realmente? Es solo un niño rico jugando a ser salvador, pensó su mente, mientras su corazón deseaba aferrarse a la luz que emanaba de Alejandro. Con un gesto casi involuntario, dio un paso hacia él. Esa pequeña acción despertó algo dentro de ella, una chispa que había estado apagada. ¿Por qué no puedo confiar en él?, se preguntó mientras su abuela la miraba con preocupación. A su alrededor, la música de la gala continuaba, pero para Mariana, el mundo se había reducido a ese instante tenso. No sé qué hacer, murmuró finalmente, la vulnerabilidad filtrándose en su voz. Alejandro tuvo el cuidado de no apresurarse. Es normal tener miedo, dijo él con una calidez que le llegó a Mariana. Quieres protegerte y proteger a tu familia. Pero también necesitas creer en ti misma. En tus sueños. Había un destello en sus ojos que le dejó helada. Era la promesa de alguien que estaba dispuesto a luchar junto a ella. ¿Y si es solo un espejismo? ¿Y si mañana se va y me deja sola otra vez? Su voz tembló, el miedo a perder esa conexión eludiendo cualquier atisbo de esperanza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, la vulnerabilidad de su situación abriendo una herida que creía cerrada.
No quería a un extraño que entrara a su vida solo para marcharse. La abuela se acercó, su expresión cambiando de preocupación a algo que parecía un reconocimiento. Mi niña, no todas las personas son iguales. El amor y la amistad, a veces llegan cuando menos lo esperas, dijo con una dulzura que resonó en el aire. Alejandro observaba con atención, comprendiendo que la batalla dentro de ella no solo era entre confiar y temer, sino también entre el deseo de cambiar su vida y el peso de su historia. En un gesto tierno, tomó una de las manos de Mariana entre las suyas. Su toque era cálido, como un rayo de sol en la tormenta que clamaba en su interior. Prometo que no voy a irme. Te prometo que estaré a tu lado, sostuvo Alejandro con fuerza. Mariana sintió que esas palabras se asomaban a su corazón, pero el conflicto era innegable. ¿Y si solo soy una historia para ti? Una chica sin hogar que viste en un evento, la pregunta abandonó sus labios antes de que pudiera detenerse. La mirada de Alejandro se tornó intensa y sincera. No eres solo una historia. Eres un ser humano, digno de amor y respeto. Te quiero conocer a la persona que hay detrás de esa pintura. Y estoy aquí, en este momento, para hacerlo. La multitud alrededor de ellos parecía desvanecerse, y por un instante, solo existían Mariana y Alejandro. Las dudas de su abuela, las inseguridades en su propia alma, comenzaron a ceder mientras el deseo de abrirse a un nuevo camino tomaba fuerza. Debo dejar todo atrás para dar este paso, pensó, el corazón palpitando con una mezcla de temor y emoción. Pero justo cuando las palabras estaban a punto de salir, un ruido agudo la sacudió, el sonido de un celular vibrando en el bolsillo de su abrigo. Mariana lo sacó rápidamente, sorprendida al ver que era un número desconocido. La pantalla iluminada proyectaba una luz inquietante. ¿Quién podía ser? Con manos temblorosas, respondió, ignorando la presencia de Alejandro y su abuela en ese instante crucial. Hola, su voz sonaba temblorosa. Al otro lado, la voz grave e inconfundible de un antiguo amigo resonó, Mariana, hay algo importante de lo que debes saber. Una punzada de inquietud atravesó su estómago. Un nuevo giro estaba por desatarse. ¿Qué podría revelarle ese amigo del pasado? Mientras la noche seguía desplegando su manto estrellado sobre la ciudad, la vida de Mariana parecía estar al borde de una transformación inesperada. Un destino imprevisto la acechaba, listo para sorprenderla. Mariana presionó el teléfono contra su oído, sintiendo que el aire se le escapaba momentáneamente. La voz de su amigo resonaba en sus pensamientos como un tambor lejano. Mariana, no puedes ignorar lo que estoy a punto de decirte. Es sobre tu hermano. Sus rodillas flaquearon. ¿Mi hermano? ¿Qué pasa con él? Preguntó, su voz apenas un susurro, ahogada por una oleada de emociones encontradas. Había pasado años sin saber de él, la tragedia de su separación, un vacío en su corazón que siempre latía con dureza. Necesitas escucharme. Hay algo que él quiere que sepas. Estoy en la ciudad, y tengo pistas sobre su paradero. La tensión en su voz era palpable. Fue como si la tierra temblara bajo sus pies, esa llamada podía ser la respuesta a años de angustia. Pero también era un recordatorio de que la vida rara vez ofrecía finales felices. Se volvió hacia Alejandro, que la miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. En sus ojos había algo más, un destello de protección. Ella sintió que un hilo invisible la unía a él, incluso cuando luchaba con el torbellino de emociones. Sin embargo, la voz de su amigo continuaba hablando al otro lado de la línea, empujándola a tomar una decisión. ¿Dónde estás? ¿Cómo puedo encontrarte? Mariana preguntó, su corazón latiendo con fuerza. Estoy en la biblioteca central, allí podemos hablar en privado. Es importante, Mariana. Tienes que saber la verdad. El eco de las palabras tienes que saber resonó en su mente. La mañana de ese día parecía distante, como si de repente su vida se estuviera llenando de cosas que nunca imaginó. Voy de camino, contestó, consciente de que cada segundo contaba. Dejó el teléfono en el abrigo, y durante un instante, no supo si irse o quedarnos. La mirada de Alejandro le daba un sentido de seguridad que anhelaba tener en ese momento incierto. Pero su hermano también necesitaba a alguien. ¿Qué ocurre? Preguntó Alejandro,
interrumpiendo su tormentosa reflexión. ¿Es algo serio? Es, sobre mi hermano. Necesito irme. Se sintió culpable. Cada palabra era un balde de agua fría en el cálido momento que compartían. El rostro de Alejandro se tornó serio, pero su mano se mantuvo en la de Mariana, un ancla en medio de la tormenta. Te acompaño, dijo firmemente. No vas a ir sola. ¿Qué? No, Alejandro. Es solo un encuentro. No tienes que involucrarte en esto, insistió ella, temiendo que lo que estaba por descubrir la llevara a una verdad dolorosa que preferiría no compartir. Sí, lo sé. Pero ya has estado sola demasiadas veces. Te prometí que estaría a tu lado, y lo cumpliré, afirmó, mientras sus ojos se llenaban de determinación. Mariana sintió que el nudo en su pecho se relajaba ligeramente. Quizás no estaba tan sola después de todo. Se dio cuenta de que cada paso que daba hacia el próximo destino también era un paso hacia la liberación. No solo de sus miedos, sino también de la carga de silencio que había llevado durante años. A medida que se alejaban, la música de la gala se desvanecía. Cada paso que daban se convertía en un nuevo latido de esperanza, pero al mismo tiempo, una oleada de ansiedad la invadía. La biblioteca, ese lugar de refugio del conocimiento, tenía un eco de verdad que podía ser liberador o devastador. ¿Qué secretos guardaría? Los dos llegaron rápidamente a la biblioteca, donde las luces brillaban tenuemente. Mariana se sintió como si estuviera cruzando una puerta hacia lo desconocido, el aire fresco la embriagaba de posibilidades. Mientras buscaban a su amigo, la realidad de lo que iba a enfrentar comenzaba a hundirse en su mente. Tenía que prepararse. Fue entonces cuando Alejandro apretó su mano con más fuerza. ¿Estás lista?, le preguntó, y ella sintió que el mundo se detenía de nuevo. «Listo o no, aquí vamos», murmuró Mariana, su corazón latiendo con la promesa de un futuro incierto. Pero justo antes de poder dar un paso más, un estruendo resonó en el interior de la biblioteca. Las luces parpadearon, y una figura conocida se apareció entre las sombras. Mariana. Sintió que su corazón se detuvo, el rostro de alguien del pasado que no esperaba ver. Mariana. Gritó esa voz, y con ello, años de secretos comenzaron a desmoronarse. ¿Qué impacto tendría esta revelación en su vida? Una corriente eléctrica la atravesó al darse cuenta de que su historia apenas comenzaba. El estruendo resonó en la biblioteca con tal fuerza que Mariana tuvo que aferrarse a la mano de Alejandro para no tambalearse. Sus ojos se fijaron en la figura que emergía de las sombras, cada paso resonando con ecos de su infancia. Era un hombre alto, de cabello despeinado y ojos penetrantes. Su rostro, aunque cansado, mostraba una mezcla de añoranza y expectativa. ¿Tú quién eres?, logró preguntar Mariana, su voz temblando mientras su mente luchaba por procesar lo que veía. La figura se detuvo y, por un momento, el tiempo pareció congelarse. «Soy tu hermano», contestó el hombre, y sus palabras golpearon a Mariana como una ola abrumadora. El recuerdo de su niñez, los juegos compartidos, la risa que hacía eco en el patio trasero, todo regresó de golpe, llenándola de un hormigueo de emociones. ¿Qué dices? No puede ser, balbuceó ella, sintiéndose como si el suelo bajo sus pies se deslizara. Su corazón latía desbocado, cada latido resonando en sus oídos. Tenía tantas preguntas, tantas dudas. «No tengo tiempo para explicaciones largas», continuó él, ahora con un tono más urgente. «Vine porque necesitaba que supieras la verdad. Hay más de lo que crees en nuestra familia». Mariana sintió que el aire se le escapaba una vez más. La confusión y la incredulidad chocaban entre sí, mientras que Alejandro, a su lado, observaba con un gesto que mezclaba apoyo y preocupación. «¿Por qué desapareciste? ¿Por qué no buscaste?». La voz de Mariana, quebrada por la angustia, revelaba el dolor que había escondido por tanto tiempo. Ella había construido muros alrededor de su corazón, resguardándose de la ausencia de su hermano, y ahora esos muros comenzaban a desmoronarse. Debía protegerte. A los dos.
Hay cosas de las que no puedo hablar ahora, pero esa separación fue necesaria, dijo él, su mirada cargada de secretos. Mariana sintió sus ojos humedecerse al recordar aquellos días oscuros en los que solo anhelaba respuestas. Todo el amor reprimido de años, el deseo de volver a ver a su hermano, la necesidad de una familia completa la golpeaban sin piedad. ¿Era posible que él también hubiera estado sufriendo en silencio? ¿Protegerme de qué?, preguntó, su voz ahora casi un grito. La rabia y la tristeza se entrelazaban en su pecho, y no sabía si quería abrazarlo o golpearlo. Porque hay personas que nos están buscando. Y no solo nosotros, es mucho más grande de lo que imaginas. Exclamó, dejando caer las palabras con fuerza. Mariana sentía que su mente comenzaba a girar. No puedo pasar más tiempo aquí. Tienes que confiar en mí, Mariana, dijo él, haciendo un gesto con la mano, como si intentara atraerla hacia un lugar más seguro. No podemos quedarnos. Ellos pueden encontrarnos. El temor se apoderó de ella, como un oscuro presagio. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué te pasó? Alejandro interrumpió, su voz firme y tranquila. Mariana sintió un alivio al tenerlo al lado, pero no pudo dejar de pensar en el revoloteo de dudas. Más tarde. Necesitamos salir ahora, juntos, insistió su hermano. No hay tiempo para más explicaciones. La realidad que conoces está a punto de cambiar drásticamente. La mirada de Mariana se encontró con la de Alejandro, quien le apretó suavemente la mano, dándole un impulso de confianza. ¿Qué camino tomar? ¿Un salto hacia lo desconocido o permanecer en la cómoda mediocridad que había conocido? Voy contigo, dijo por fin, sintiendo una chispa de determinación. No puedo dejarte. Pero, por favor, explícame todo después. Su hermano asintió, una mezcla de respeto y miedo en sus ojos. Rápido. Instó él, mientras comenzaban a alejarse. Al salir de la biblioteca, la oscuridad parecía cerrarse detrás de ellos. De repente, un grito resonó en el pasillo. La angustia de Mariana se disparó. ¿Qué fue eso?, preguntó, girándose hacia su hermano. Él solo podía mirar hacia atrás, un destello de temor atravesando su rostro. Lo que sabemos ahora puede traer mucho peligro. Pero te prometo que no te dejaré, dijo él, mientras ambos corrían hacia el exterior, la noche abrazándolos. Sin embargo, lo que no sabían era que al cruzar esa puerta, su vida nunca volvería a ser la misma, y en ese mismo instante, Mariana sintió que una sombra del pasado, algo que había estado escondido en las profundidades de su memoria, comenzaba a salir a la luz. ¿Realmente estaba preparada para enfrentar lo que venía? La respuesta estaba a punto de revelarse. El aire frío de la noche envolvía a Mariana y Alejandro mientras corrían por el jardín en penumbra. La adrenalina les daba impulso, pero la confusión seguía acechando en cada centella de sus pensamientos. Era un mundo extraño el que les esperaba, un mundo que ahora no solo involucraba sombras de su pasado, sino secretos atrapados en la actualidad. Ayúdame, por favor, le susurró ella a su hermano, su voz apenas un hilo en la oscuridad. Sintió alargar la mano hacia su enemigo más temido, el miedo. ¿Qué sabían de él? ¿Qué les esperaba? Pero antes de obtener respuestas, algo en su interior clamaba por respuestas, por su historia. Lo haré, dijo él, con determinación en su voz. Siguieron corriendo, esquivando las sombras de los árboles que parecían querer engullirlos. El sonido de sus pasos resonaba, como un tambor de guerra, mientras se acercaban a la salida del jardín. Fue en ese momento cuando escucharon un crujido en la maleza cercana. Se detuvieron en seco. ¿Qué fue eso?, murmuró Mariana, atrapándola aliento. Alejandro se giró, con la intensidad dibujándose en su rostro. Debemos seguir, enfatizó él, empujando suavemente a Mariana. El tumulto interno la hizo dudar, pero se dejó guiar. El regreso al camino conocido parecía imposible, pero escapar de lo desconocido también era aterrador. No llevaban más de un par de metros cuando un destello interrumpió la oscuridad. Un faro de luz cortaba la noche, envolviéndolos como si fueran hormigas en un rayo de sol. Cada respiración se volvió más pesada mientras la linterna se acercaba, y el pánico comenzó a filtrarse en los corazones de ambos.
Nuestra familia está perdida para siempre, ¿no es así?, preguntó Mariana de repente, no podía evitarlo. La necesidad de respuestas la consumía. ¿Es por eso que te fuiste? ¿Dejaste todo detrás por protegerme? El rostro de Alejandro se tornó sombrío. No es tan simple. No puedo explicar todo en este momento, digamos que hay cosas que no entiendes y que querrían no haber tenido que vivir. Su voz se desvaneció, y en sus ojos Mariana pudo ver invocar viejos fantasmas. No puedo seguir así, necesito saber, insistió Mariana, y en su pecho se encendió una pequeña chispa de resistencia. Si compartes las sombras de tu vida, tal vez pueda encontrar la luz. Eso es justo lo que temía. Estalló él, en medio de su angustia. Pero hay más que una historia de familia rota. He sobrevivido, pero no en mejores condiciones. ¿Y si ellos llegan a encontrarnos antes de que yo pueda protegerte? La linterna iluminó la escena. Eran dos hombres con rostros serios, buscando en cada resquicio, como sombras vivientes. La respiración de Mariana se detuvo y un escalofrío le recorrió la espalda. «Por ahí», gritó Alejandro, arrastrándola entre los arbustos. Mientras corrían, Mariana sintió que su corazón retumbaba en sus oídos, ensordeciendo cualquier otro sonido. Detrás de ellos, los hombres comenzaron a llamar, sus voces llenas de un terrorífico deber. «No hay nada que hacer, solo captura», dijo uno, y Mariana sintió que esa simple frase se anidaba en su miedo más profundo. Finalmente, alcanzaron un callejón oscuro, un pequeño refugio en medio de aquel caos. Alejandro la empujó hacia la pared baja, mientras sacaba su teléfono. «Esto es nuestra única ventaja», explicó en susurros. «Necesito acceder a información, nuestras vidas dependen de esto». Mariana sintió que el tiempo se había desacelerado. En su mente, una pregunta creció con fuerza, ¿realmente eran el blanco de algo tan oscuro? ¿Qué es lo que había en su familia de tan valioso y peligroso? Mientras Alejandro tecleaba frenéticamente, ella observaba a su hermano, su figura fracturada entre la desesperanza y el convencimiento. La pregunta no era solo sobre su vida, sino sobre quiénes eran realmente. Y fue en ese preciso instante cuando una vibración intensa atravesó su bolso. Mariana rebuscó y sacó su celular. «¿Qué es esto?», pensó, mientras su mirada se posaba en la pantalla. En su interior, un mensaje que nunca había visto la estremeció. Decía, «Te estamos buscando. Sabemos quién eres». La sangre se le congeló. Era un mensaje escueto, que parecía cruzar la distancia entre el pasado y el presente. ¿Quiénes eran estos ellos? ¿Y qué secretos estaban a punto de descubrir? La tensión aumentaba y el eco de su vida comenzaba a desvelarse. Y mientras los pasos se acercaban nuevamente, Mariana comprendió que la verdad podría ser su mayor aliado o su más visceral enemigo. ¿Podría enfrentar lo que venga, y lo que su familia realmente significaba? Mariana sintió que la oscuridad se cerraba a su alrededor, pero su mente seguía latiendo, llena de preguntas. Las letras del mensaje danzaban en su cabeza mientras Alejandro trataba de ingresar un código en su teléfono, su cara arrugada en concentración. «¿Quiénes son?», preguntó, su voz temblando, apenas un susurro. «No lo sé», respondió Alejandro, sus palabras saliendo presurosas. «Pero necesitamos movernos. Este mensaje significa que saben algo. Quizás sobre nosotros». Un escalofrío le recorrió la espalda a Mariana. «Pero, ¿qué saben? Nunca hemos hecho nada malo». «No entiendes», interrumpió Alejandro, su voz cargada de urgencia. «No es sobre lo que hemos hecho. Es lo que somos. Hay cosas que hemos ignorado, cosas que no puedes recordar. No tenemos tiempo para discutirlo». Ven, Mariana se obligó a seguir a su hermano, a pesar de que cada paso se sentía más pesado que el anterior. La adrenalina de su huida se mezclaba con un terror helado. Se movieron rápidamente a través de la oscuridad, buscando un lugar que pudiera ser un refugio, una pausa en esta vorágine de incertidumbre. Él frenó en seco. «Escucha», le dijo Alejandro, inclinando la cabeza para escuchar con atención. Un crujido en el suelo le heló la sangre a Mariana. Una sombra se movió en la penumbra.
Antes de que pudiera reaccionar, un hombre apareció a su lado, con el rostro parcialmente iluminado por la tenue luz de la linterna que aún sostenía. Este hombre no era uno de los que los había estado persiguiendo, su expresión era más angustiada. «Mariana», gritó, y en sus ojos brillaba un destello de reconocimiento. «¿Eres tú? Por favor, ven conmigo». «No, no te acerques», gritó Alejandro, empujando ligeramente a su hermana detrás de él, listo para defenderla. «Espérame, Alejandro». «No me hará daño», replicó Mariana, sintiendo que una parte de ella quería creer en ese desconocido. Era como si una imán invisible la uniera a él. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó, su corazón palpitando con fuerza. «Esto no es momento para dudas. Vienen por ustedes». El hombre miró nerviosamente hacia atrás, como si pudiera sentir que los cazadores estaban más cerca de lo que pensaban. «Yo también busco respuestas. Pero deben confiarme, por favor». Mariana sintió que sus pies estaban anclados en el suelo. «¿Por qué deberíamos confiar en un extraño? Porque yo sé lo que sienten. Sé lo que ha estado oculto, lo que no quieren recordar», dijo el hombre, su voz baja y firme. «Soy parte de ello, de su pasado. Es hora de que lo descubran». La confusión crecía en su interior. Era una revelación tan abrumadora que le costaba aceptarlo. Todo lo que había creído sobre su familia y su propia existencia parecía derrumbarse en un instante. Sin embargo, los ecos de sus perseguidores se acercaban y el tiempo se le escapaba entre los dedos, como agua. «¿Qué es lo que sabes?», presionó Alejandro, cada vez más inquieto. «¿Nombres? ¿Historias? Es complicado, pero hay un legado que no les han contado. Esto es más grande de lo que imaginan. Confíen en mí, o enfrentemos juntos lo que venga», dijo el hombre, su mirada fija en ellos, como un faro en medio de la tormenta. Mariana apretó el teléfono en su mano, dudando qué camino tomar. Un lado de ella quería seguir huyendo, el otro deseaba conocer la verdad, desvelar la conexión que la unía con este misterioso desconocido. En ese momento crítico, Mariano se dio cuenta de que no había vuelta atrás. «Necesitamos responder», dijo, sintiendo que su voz resonaba con una fuerza nueva. «Vamos a arriesgarnos». Mientras se disponían a seguir al extraño, una risa que helaba la sangre recorrió el aire. Era el sonido de sus cazadores acercándose. «Rápido», gritaron juntos, dejando que la incertidumbre se traspasara con la determinación. ¿Sería este desconocido su salvación, o presentarían una amenaza incluso mayor? Con el corazón acelerado, Mariana sintió que la oscuridad se cernía sobre ellos una vez más, pero ahora también había un destello de esperanza. ¿Cuáles secretos les revelaría este nuevo aliado? Mariana siguió al extraño, su corazón latiendo desbocado mientras su mente luchaba por asimilar toda la información. La oscuridad parecía más densa a medida que se adentraban en un callejón estrecho, con paredes cubiertas de grafitis que hablaban de luchas urbanas y esperanzas perdidas. El hombre, que no se había presentado, avanzaba con una seguridad que contrastaba con la confusión de los hermanos. «¿A dónde nos llevas?», preguntó Alejandro, su tono era una mezcla de desconfianza y ansiedad. «Un lugar seguro». «Pero necesitamos llegar antes de que ellos nos encuentren», respondió el hombre, sin detenerse. Mariana sentía la mirada de Alejandro sobre ella, cuestionando su decisión. Pero una parte de ella le decía que necesitaba saber más. Lo que él había mencionado, ese legado, resonaba en su interior como un eco de algo que siempre había sentido, sin poder identificarlo. Sin previo aviso, el hombre se detuvo frente a una puerta de metal, añadiendo más misterio a la situación. Golpeó un código y la puerta chirrió al abrirse, revelando un pequeño espacio iluminado tenuemente. «Entren», dijo mientras hacía un gesto hacia adentro. No podían ver mucho, pero el lugar parecía un refugio. Un par de luces parpadeantes iluminaban estanterías llenas de documentos esparcidos y mapas antiguos. En el aire había un olor a papel envejecido y aceite, algo que a Mariana le resultó extraño, pero familiar. «¿Qué es este lugar?», preguntó, algo más tranquila a pesar de la tensión. «Es un archivo, un lugar donde guardamos la historia», explicó el hombre, tomando una linterna y señalando unas viejas fotografías colgadas en las paredes. Mariana se acercó a una de ellas. Era una imagen difusa,
pero su corazón se detuvo al distinguir un rostro familiar. ¿Es nuestra madre?, preguntó, asombrada, mientras sus dedos rozaban suavemente la imagen. Ella formaba parte de algo mucho más grande, algo que no podían entender. Su legado les ha afectado toda su vida, respondió el hombre, su voz cargada de emoción. Las palabras de aquel extraño comenzaron a dar forma a souvenirs de su infancia. Relatos que a menudo le contaba su madre sobre espías, secretos y alianzas. Miró a Alejandro, buscando respuestas en sus ojos, pero solo vio confusión. Mi nombre es Marco, dijo el hombre, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Y soy aquí para ayudarles a descubrir todo lo que les pertenece. Pero, ¿pertenecemos a esto? ¿A qué te refieres con pertenecer? Alejandro se cruzó de brazos, mirando a Marco con desafío, aún protegiendo a su hermana. Lo que quiero decir es que hay un linaje que jamás han conocido. Pertenecen a una familia que ha estado en la sombra durante décadas, protegiendo un secreto que ahora ha salido a la luz, Marco insistió. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué nuestro secreto es importante?, preguntó Mariana, sintiendo que cualquier pista podría llevarla más cerca de entender su historia. Porque hay quienes quieren apoderarse de ese legado. Y ustedes son la clave. Marco dejó caer la frase, dándole un peso y un eco que hizo que el aire se volviera más denso. La respiración de Mariana se volvió rápida mientras su mente giraba con las posibilidades. ¿Qué significaba esto para ellos? ¿Cómo podían ser la clave de algo tan grande? De repente, un sonido ensordecedor irrumpió la quietud del lugar. Una explosión resonó a lo lejos, sacudiendo las paredes del pequeño refugio. Alejandro y Mariana se miraron, sus corazones acelerados ante el inminente peligro. Marco cerró la puerta rápidamente, acercándose a una ventana pequeña. No tenemos mucho tiempo. Ellos están aquí. Necesito que confíen en mí, pero primero deben salvarse. Las palabras que acababa de pronunciar amenazaban con desmoronarlas. Todo lo que creían saber podía volar en pedazos en un instante. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mariana, sus ojos buscando la respuesta en la mirada de Marco. Debemos salir. Todo depende de ustedes. Pero la verdad no será fácil de enfrentar, ¿están listos? La pregunta resonó en él. Aire cargado de tensión, como un toque de clarín en medio de la guerra. Mariana se sintió dividida, con un pie en el pasado y el otro en un futuro incierto. ¿Estaban listos para lo que vendría? En ese instante, una pieza vital de su historia estaba a punto de revelarse, y el destino acechante se acercaba al borde de lo desconocido. Sin más tiempo que perder, un callejón oscuro se cernía frente a ellos, como un umbral a lo que menos esperaban. Vamos, dijo Alejandro, tomando la mano de su hermana. Sabía que su viaje solo acababa de comenzar. ¿Acaso estarían preparados para la verdad que cambiaría sus vidas para siempre? El silencio fue roto por un nuevo estruendo que resonó en la noche. Los tres se congelaron, una mezcla de miedo y adrenalina reflejándose en sus rostros. Marco, aún cerca de la ventana, frunció el ceño, como si pudiera sentir la llegada del peligro a través de la vibrante energía en el aire. Esto es peor de lo que pensaba, murmuró, dándose la vuelta hacia ellos. Debemos irnos ahora. Mariana sintió un nudo en el estómago. Cada latido de su corazón parecía gritarle que todo se estaba desmoronando. En su mente, imágenes de su infancia y momentos perdidos se entrelazaban con la incertidumbre del futuro. ¿A dónde vamos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Primero, necesitamos encontrar un lugar donde nos vean. Síganme. Marco se movió rápidamente hacia una puerta trasera que daba a un pequeño pasillo oscurecido. Espera, clamó Alejandro, deteniéndolos. Su voz sonaba fuerte y clara en medio del caos. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué saben de nosotros? Marco se detuvo y, aunque la urgencia seguía latente, su mirada se suavizó. Ellos son una organización, un grupo que ha estado rastreando su familia durante años. Y ahora que han descubierto su conexión, no dejarán escapar la oportunidad de tomar lo que les pertenece. Alejandro y Mariana intercambiaron miradas, un entendimiento mutuo en sus ojos.
Era como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar, cada revelación añadiendo una nueva capa a la historia que creían conocer. ¿Qué es eso que les pertenece?, preguntó Mariana, sintiendo que cada palabra tenía el peso de un secreto antiguo. Un legado, como mencioné antes. No solo de poder, sino de conocimiento. Uno que su madre decidió proteger a toda costa, incluso a costa de su propia vida, explicó Marco, mientras guiaba a los hermanos a lo largo del pasillo. El frío y el miedo parecían sobrecargar el aire. Mariana no podía evitar preguntar, ¿qué hay de nosotros? ¿Por qué somos importantes? Porque ustedes son la próxima generación. Deben decidir si continuarán con esta misión o si dejarán que el legado se pierda, Marco dijo, haciendo una pausa. No es solo un camino hacia el peligro. Es una elección acerca de quienes quieren ser. Mariana sintió el impacto de esas palabras. En su mente, imágenes de su madre sonriendo, de días sencillos y familiares llenos de risas, se mezclaron con una creciente responsabilidad. Era como si de repente, el mundo que una vez vieron desde la ventana ahora se estuviera desplegando ante ellos con todos sus colores y sombras, decididos a no dejar que su historia se escurriera entre sus dedos. Alejandro apretó la mano de Mariana con fuerza. ¿Cuál es el primer paso, Marco? Primero, debemos llegar a un lugar seguro, respondió él, mirando con atención el pasillo delantero. Tienen que aprender a confiar en su instinto. A menudo será su mayor arma. Esa afirmación resonó en la mente de Mariana, recordándole las historias de su madre sobre cómo la intuición podía llevar a las personas a destinos impredecibles. Con cada paso que daban, se sentía más unida a esa historia que había anhelado entender. Finalmente, Marco se detuvo ante una escotilla oscura. Vamos, por aquí. Recuerden, confíen en ustedes mismos y en lo que llevan dentro. Cuando se encuentren en apuros, lo que han heredado será su mayor fortaleza. Entonó esas palabras con una firmeza que encendió una chispa de esperanza en el corazón de Mariana. A medida que le abría la escotilla, un viento frío les dio la bienvenida, llevándolos a un mundo que ya no podrían ignorar. Al dar el primer paso, un pensamiento emergió en la mente de Mariana: serían capaces de enfrentar el desafío que les aguardaba, solo el tiempo lo diría. Y mientras cruzaban hacia lo desconocido, la sensación de que su vida estaba a punto de dar un giro irrevocable se intensificó. Al fondo, una tenue luz titilaba, acercándose lentamente, como un faro que prometía respuestas, pero también posiblemente más preguntas. En el fondo de su ser, Mariana sabía que la verdadera aventura apenas comenzaba y que había fuerzas que, más allá de su comprensión, estaban por desatarse. La búsqueda de su legado estaba por llevarlos a un destino que cambiaría sus vidas para siempre. Mariana estaba en medio de un caos que desafiante la cercanía de su nuevo futuro. La escotilla se cerró detrás de ellos, y la oscuridad parecía abrazarlos, envolviéndolos en un velo de incertidumbre. Pero con cada paso, un nuevo sentido de propósito comenzó a tomar forma. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella, sus ojos brillando por la angustia y la curiosidad a partes iguales. Marco tomó un respiro hondo, y con una determinación visible en su rostro, dijo: ahora empieza la verdadera búsqueda. Debemos encontrar pistas sobre lo que nos están ocultando y lo que realmente representa su legado. Sus palabras resonaron, un eco emocionante y aterrador al mismo tiempo. Mientras caminaban, el ambiente se llenaba con un aire pesado de secretos. La luz tenue al fondo parecía ser la única guía en esa travesía. Mariana sintió la mano de Alejandro entrelazada con la suya, su apoyo siendo una ancla en medio de la tormenta de sentimientos que la abrumaban. Nos has hablado de una historia que tenemos que descubrir, pero ¿qué significa realmente todo esto?, preguntó Alejandro, cada palabra cargada de atención. ¿Por qué somos importantes? Marco se detuvo, sus ojos fijos en ellos. Lo que deben comprender es que no son solo víctimas de su pasado. Tienen un valor que necesitan rescatar. La familia de ustedes es parte de un legado que ha protegido secretos valiosos que no deberían caer en manos equivocadas. Mariana frunció el ceño, pensando en su madre, en las historias que le había contado sobre su vida y su lucha. ¿Cuánto había ocultado? Tenía tantas preguntas que intercalaban su ansiedad con su convicción. Ahora que regresamos, es clave descubrir qué significa ese legado y a quién se lo debemos. Debemos ser astutos,
Hay quienes quieren lo que les pertenece por la fuerza, y ahora buscan a aquellos que pueden detenerlos, continuó Marco, mientras se acercaban a una puerta en la pared. Esta es nuestra única opción. El aire olía a polvo y a tiempo perdido, un recordatorio de que había historias que necesitaban ser contadas o recordadas. Cuando Marco abrió la puerta, se enfrentaron a una habitación llena de documentos y mapas en desorden. Mariana sintió como un hilo de emoción la atravesaba, era como si el pasado estuviera esperando que ellos lo revivieran. Dio unos pasos cautelosos más adentro, y los ojos de su hermano se iluminaron cuando encontró un viejo diario. Mariana, ven aquí. Ella se acercó, sintiendo una atracción casi mística hacia el objeto. Cuando Alejandro comenzó a pasar las páginas, las palabras llenas de relatos antiguos, sobre batallas y lealtades, así como las esperanzas que su madre había tenido, empezaron a despertar en ella fragmentos de su propia memoria. Algo en su interior encajaba con esos relatos. Esto es increíble. Es como si estuvieran hablando de nosotros, pronunció cada palabra con reverencia, su corazón latiendo con fuerza. ¿Podríamos ser parte de todo esto? Marco observó con atención, asintiendo. Sí, pero no debemos perder de vista el peligro que acecha. Recuerden que hay quienes están siempre 2 pasos por delante, así que debemos ser rápidos y astutos. El sonido de pisadas resonó en la lejanía, un recordatorio de que el tiempo se deslizaba rápidamente. No hay tiempo que perder, exclamó Marco, llevándolos a un rincón protegido y codificado, donde una computadora antigua parpadeaba con un brillo pálido. Si logramos acceder a esta información, podríamos descubrir a quién se enfrentan y cómo protegernos. Mariana sintió el peso de cada la decisión que tomaba. Insistir en conocer su legado involucraba también el peso del peligro que podrían atraer, pero también representaba la única oportunidad de recuperar lo perdido. ¿Cómo se supone que vamos a hacerlo?, preguntó, mientras Alejandro se sentaba frente a la pantalla. Solo confía en tu instinto, sugirió Marco. Lo que llevas dentro te guiará. Y Mariana sintió que ese consejo resonaba dentro de ella, encendiendo una chispa de valentía. Mientras observaba a su hermano, el brillo de su determinación se reflejaba en la pantalla. ¿Qué tal esto?, Alejandro dijo de repente, mientras pulsaba las teclas con rapidez. Aquí hay algo que parece una lista de contactos. Mariana se acercó. Era un documento que contenía varios nombres y detalles que la hicieron contener el aliento. ¿Son todas estas personas enemigos?, preguntó con un hilo de voz. No lo sé, pero estoy seguro de que algunos son una amenaza, respondió Alejandro, la mirada intensa y decidida. Debemos irnos de aquí antes de que logren encontrarnos, instó Marco de nuevo, su tono grave. La habitación que había sido testigo de secretos desvelados se tornaba en cuchillo afilado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que cada paso que habían tomado los había llevado más cerca de una verdad que cambiaría todo. Voy a protegerte, siempre, le prometió Alejandro, mirándola a los ojos, su sinceridad como un bálsamo en su alma herida. La conexión entre ellos afirmaba una nueva realidad. Habían pasado de ser hermanos separados a ser luchadores unificados por el mismo propósito. Con el corazón latiendo al compás de esos nuevos lazos, sintieron que el tiempo se detenía. Juntos, podemos enfrentarlo todo, murmuró Mariana, su determinación brotando como flores en el spring. Así que, llenos de coraje renovado, hicieron un pacto en silencio. Sin mirar atrás, cruzaron el umbral de esa habitación, listos para lo que la vida les deparara. El camino no solo se trataba de salvarse a ellos mismos, sino de descubrir quiénes eran y quiénes podían llegar a ser. Las sombras podían cernirse, pero con confianza, estaban dispuestos a luchar para avanzar, mientras la oscuridad se cerraba tras ellos. Lo que había comenzado como un encuentro fortuito se convertía en un viaje de redención y lucha. Porque a veces, uno debe enfrentarse a lo más oscuro para encontrar su luz. Mariana, cada vez más convencida, comenzó a vislumbrar un futuro donde su arte, su familia y su legado invocarían el cambio. Y ese cambio estaba casi a la vista, era el momento de emprender la aventura. El momento de escribir su propia historia había llegado. Ahora, tú que has sido parte de esta emocionante travesía, es crucial que apoyes el canal.
Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias lleguen a más corazones. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Queremos saber lo que piensas, y lo más importante, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.